Entonces, en España, básicamente somos ya entre empleados directos e indirectos cerca de 1.500 empleados, una facturación de 1.200 millones de euros, y tenemos 3 unidades de negocio que realmente son, aunque interactúan entre sí, son 3 go-to-markets muy distintos, ¿no? La primera, como os comentaba, es nuestro negocio tradicional donde nacemos, que es mercado de telecomunicaciones. Somos fabricantes de redes para el mercado operador. Este es un mercado donde el mercado en sí mismo ya es un mercado muy maduro y donde el posicionamiento de Huawei en el mismo, tanto a nivel mundial como en España, también es un posicionamiento ya maduro. Está bien conocido por... Gracias, perdón. Es muy conocido por los 4 operadores principales. Una segunda unidad de negocio que quizás es la que nos está dando más a conocer para el público en general es nuestra unidad de consumo. Aquí lo que fabricamos son móviles, tabletas, wearables y ahora empezamos también con laptops. Esta es una unidad donde, si bien tenemos un posicionamiento también muy conocido y de hecho este ha sido el primer año que supone más facturación que la unidad de Carrier, todavía entendemos que nos queda un margen de desarrollo muy alto. Tenemos una cuota de mercado en España de un 20%, queremos llegar a un 30%. Por tanto, esta unidad de negocio, desde el punto de vista de talento y de perfiles que vamos a necesitar, seguro que va a necesitar mucha gente. Y la tercera unidad, que quizás es la más desconocida, es la que denominamos Enterprise Business Group, que es nuestro negocio de soluciones tecnológicas a la empresa corporativa en el B2B, ¿no? Por un lado, ofrecemos soluciones de IP y networking tradicionales de telecomunicaciones, pero también ya ofrecemos soluciones de IT, pues desde almacenamiento, data center, storage, y ahora también estamos en toda esta nueva aventura de cloud, virtualización, IoT, etcétera, ¿no? Por tanto, si os dais cuenta, casi son 3 compañías en sí misma con necesidades tanto de perfiles como también por el momento vital de la compañía en esos mercados muy distintos, ¿no? A colación de la charla anterior y de todo lo que han dicho mis compañeros, me gustaría decir que si vamos desde el punto de vista cómo se relaciona o qué tipo de interés tiene Huawei con los ingenieros de telecomunicaciones propiamente dichos, distinguiría entre 2 tipos, ¿no? Uno, el recién licenciado, y otro ya alguien con experiencia, más que nada para poder centrar un poco la conversación, ¿no? Sobre el recién licenciado, comparto totalmente todo lo que se ha comentado anteriormente. Nosotros teníamos, y aquí me incluyo, un desconocimiento bastante fuerte entre cuál es la diferencia de un grado o un máster, pero la realidad es la que es. Es decir, yo tengo que cubrir X posiciones, me acabo de quedar impactado con lo que acabo de oír de Indra, que tiene que fichar 1.200 personas y yo tengo que fichar 50 y me vuelvo loco. O sea, si tengo que fichar 1.200 no me lo quiero ni imaginar. La realidad es que es lo que es decir, competimos todos los fabricantes, todos los operadores, pero es que además el ingeniero de telecomunicaciones, la profesión del ingeniero de telecomunicaciones, en mi opinión, ya no es solo una profesión ligada a un sector, sino ligada a un canal. Es decir, tú lo mencionabas antes, ya hay ingenieros de telecomunicaciones trabajando para empresas de retail, para empresas de consumo. Todo lo que supone la digitalización del mercado implica que estas grandes compañías requieren unidades de negocio gigantescas. Para que te hagas una idea, el Corte Inglés tiene 600 personas en la unidad de negocio de e-commerce. Pues es otra competencia al clásico operador o al clásico fabricante. Entonces, realmente ahí lo que intentamos es hacernos atractivos para el estudiante antes de que acabe la carrera. Intentamos tener relaciones con ellos, pues desde la primera beca que ofrecemos es una en segundo de carrera que nos los llevamos a China 2 semanas. Increíble. Pero básicamente lo que intentamos es empezar a tener relación con ellos, porque realmente, aunque parezca mentira, muchas veces cuesta más llegar a cubrir determinados procesos de selección de becas o recién licenciados que de algunos expertos, ¿no? Entonces, esta es una relación, pues intentamos muy directas con las universidades y donde estoy de acuerdo con vosotros, creo que el ingeniero pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Ahí no buscamos especialización de ningún tipo. O sea, a mí no estoy buscando un especialista en una determinada tecnología, sino, como decía Mariano de ICAI, buscamos gente con una formación sólida que luego pueda desarrollarse, ¿no? Y además nos centramos mucho en las partes competenciales o de soft skills, porque lo que intentamos es que luego esas personas tengan la capacidad de no solo ser un ingeniero, sino también gestionar un proyecto, ponerse delante de un cliente. Entonces ese es un tipo de relación. El otro es ya qué pasa con los ingenieros con experiencia, que es la gran mayoría de los
del talento que hemos reclutado en Huawei en los últimos 10 años, porque estábamos entrando en España, pasaba más por perfiles con más experiencia. Aquí sí que buscamos gente con expertise. El expertise en Huawei viene por 3 ámbitos. Uno, que también va desarrollado a los planes de carreras que pueden tener estas personas. Uno pasa por la experiencia más que la experiencia, el expertise técnico, es decir, pues buscamos un experto en determinada tecnología, en NFV, en vídeo, en Big Data, y aquí sí que buscamos gente que venga de nuestra competencia que lo de la competencia también es muy relativo, porque cada vez el ecosistema es más amplio. Entonces, por ejemplo, ahora nuestra competencia puede considerarse un Amazon. Si buscamos gente de cloud, que hace 1 año y medio, Amazon para nosotros en absoluto no es una competencia, ¿no? Entonces buscamos gente con una experiencia muy detallada en un determinado producto o tecnología. El segundo punto es el área de las ventas, que decías. Efectivamente, nosotros tenemos muchísimos ingenieros de telecomunicaciones que desarrollan funciones comerciales y lo hacen estupendamente. Entonces también buscas a gente con experiencia. En este caso viene dado el cliente o el vertical o la tecnología que va a comercializar. Y por último, en gestión de proyectos. Al final gestionamos proyectos, sobre todo la unidad de carrier, gigantescos, con unas complejidades brutales. Y aquí sí que también, obviamente, si se buscan perfiles para estas unidades con experiencia, se busca con esas capacidades. No tanto en una determinada tecnología, porque además las tecnologías evolucionan tan rápido que si a día de hoy conoce X, probablemente los proyectos que estemos dentro de 5 años no los va a conocer, ¿no? Entonces esa es un poco la realidad, a grosso modo, de mi compañía. Es muy interesante, Juan, todo lo que acabas de comentar, especialmente esta parte última, ¿no? Muchas veces en los ingenieros de telecomunicaciones nos ofrecen un amplio abanico de formación, en concreto las certificaciones, muchas de ellas relacionadas con la tecnología, que al fin y al cabo es efímera. Y finalmente, las que son interesantes son estas transversales relacionadas con la gestión de proyectos que prácticamente nunca se pasan de moda, ¿no? El PMP, Prince2, ITIL, Scrum, todo este tipo. Y es verdad que las relacionadas con las tecnologías, a veces ves currículums con 5 líneas de certificaciones tecnológicas que ya me pierdo y no sé muy bien lo que significan, si sirven o ya están obsoletas, pero es muy importante finalmente invertir en esta formación transversal, ¿no? Que permitirá trabajar en áreas de negocio, de gestión, etcétera. Un poco, también me he quedado, que me ha sorprendido, no sabía que era incluso más complicado seleccionar a recién titulados que a perfiles senior, probablemente sea por Indra, que se los lleva a casi todos, pero yo pensaba que era mucho más complicado un senior porque requeriría, pues si es para la unidad de redes, un perfil concreto que tenga experiencia pues, en áreas muy específicas, ¿no? Y probablemente eso está ligado con el tema que le quería comentar a Miguel, que antes se me pasó. Y es que desde el Colegio de Ingenieros y la asociación siempre nos hemos centrado un poco en dar soporte a los ingenieros a encontrar trabajo. ¿Por qué? Era el mayor índice de satisfacción, la actividad que más valoraban era esa, que les ayudáramos a encontrar trabajo. Ahora lo que nos vemos es que son las empresas las que vienen a nosotros y nos dicen, oye, que necesitamos, y nosotros decimos que no tenemos más. ¿Por qué? Quizás debamos empezar, quizás no, ya ha quedado claro en la mesa anterior. Tenemos que prestar atención en procesos educativos anteriores, en las universidades, en los institutos. Tenemos que ser capaces de llegar a esas entidades educativas y explicar a unos alumnos de segundo de bachillerato qué es una ingeniería de telecomunicaciones y por qué la tienen que explicar. Entonces, pues nos anotamos esa tarea para seguir trabajando un poco en la sensibilización en el mundo educativo de la importancia que tienen las telecomunicaciones, las numerosas salidas profesionales que tienen nuestros estudios y no limitarnos a ferias de empleo en quinto, bueno, ya no digo quinto de carrera porque en el máster o en el grado, pero sí antes de estudiar la PAU y antes de empezar la universidad. Pues gracias, Juan. Le vamos a dar paso a Violeta Elvira para que nos cuente un poco más acerca de esa gestión de más de 3.000 empleados en Ericsson en España. Bueno, pues efectivamente en España somos en torno a unos 3.000 empleados, somos 3 compañías o entidades legales diferentes, pero sí que quiero comentar también que Ericsson, porque es una vocación cierta, es una empresa multinacional con vocación multinacional, estamos en más de 180 países y con más de 100.000 empleados. Y quiero destacar esto porque es una realidad que nos impregna absolutamente el día a día, ¿no? El tema de la multinacionalidad. En cuanto, ya intentando centrarme en el tema que nos ocupa en cuanto a la ingeniería de telecomunicaciones, el perfil y un poco la visión de la empresa,
Por intentar centrar un poco el discurso, sí me gustaría hablar de 2 puntos. Lo que es la parte de atracción del ingeniero de telecomunicaciones en general, y ahora me detengo un poco ahí, lo que es la parte ya del empleado, ya una vez forma parte de la compañía, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante todo el estudio y todo lo que se ha contado porque al final todas estas variables pues, lógicamente condicionan un poco esa relación con el futuro empleado, con el empleado, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que haya tan poco desempleo, pues lógicamente para la empresa dificulta lo que llamamos la guerra de talento, que bueno, que yo creo que está claro que la tenemos. La podemos matizar más o menos, pero es así, competimos todos por los mismos talentos. En el caso de los ingenieros de telecomunicaciones, una empresa como Ericsson, que es una empresa de telecomunicaciones, pues lógicamente es nuestro principal objetivo. Y nos encontramos pues, con que las personas que salen de la carrera o las personas que ya tienen una cierta experiencia pues son futuros empleados muy exigentes y muy demandantes. Y esto con el paso de los años también ha ido cambiando y las demandas han ido modificándose, ¿no? Yo cuando empecé en este sector, pues lo que veíamos un poco es que el ingeniero de telecomunicaciones, y vuelvo a centrarme, ¿no?, en el ingeniero de telecomunicaciones, pues básicamente lo que quería era un proyecto, ¿vale? O por lo menos yo lo percibía así, un proyecto. Lógicamente, y eso ha sido siempre un continuo, y el que no lo quiera ver se autoengaña, el tema salarial también ha sido siempre importante, pero sí que es verdad que no ha sido la prioridad número 1. Pero ¿qué es lo que busca ahora el ingeniero de telecomunicaciones o la ingeniera de telecomunicaciones, que también quiero hablar de ese tema? Pues busca proyecto, pero lo primero que te pone encima de la mesa sobre esa exigencia de me estás buscando un poco, ¿no?, es yo te voy a ofrecer, pero ¿qué me ofreces tú a mí? Y lo que le tienes que ofrecer ahora mismo a las personas que quieres incorporar en una empresa como la nuestra es mucho más amplio. Es proyecto, pero es también capacidad de adaptarse muy rápidamente a cambios que cada vez son en periodos más cortos. También te exige una dimensión social, si quieres. Es muy curioso cómo muchas veces enganchas con mensajes de, pues por ejemplo, no sé si conocéis el Ericsson Response, que es un programa de voluntariado que tiene la compañía, pero les enganchas, por ejemplo, con ese tipo de proyectos, con todo lo que tenga que ver con responsabilidad social corporativa, ya más internamente con programas de lo que llamamos Employee Engagement, con temas de conciliación. Y ya aquí no hablo solo de mujeres, hablo también de hombres, el tema de conciliación, del balance vida personal, vida profesional, cada vez es algo más que se pone en una entrevista, ¿no?, en un proceso de selección. Esto en cuanto antes de incorporarse a la compañía. Una vez el ingeniero forma parte de la compañía, está también bastante relación. Es un empleado exigente en muchos ámbitos. Lógicamente también carrera, salario emocional, que se ha venido llamando últimamente también así. Pero sobre todo lo que se pide es, tú me estás dando un entorno muy dinámico con unos cambios cada vez que se producen en periodos más cortos de tiempo. Yo lo que quiero es, por tu parte, lo podemos llamar formación, lo podemos llamar como lo queramos llamar, es que me des las herramientas para adaptarme a esos cambios y que me des la forma de ser capaz de también darte por mi parte como empleado. Y eso generalmente es bastante complejo, por lo que digo, porque cada vez nos cuesta más. Hablo desde recursos humanos, yo soy psicóloga, lo tengo que decir también, que no soy ingeniero en absoluto. Cada vez es más complejo, porque cada vez los plazos son más cortos, ¿no? Y cada vez la urgencia es mayor. Y eso es una de las cosas más complejas. Y ya, por último, que no me quiero entretener mucho más, sí que he visto a lo largo de la jornada, yo creo que ha quedado patente el tema de la presencia de mujeres. A nosotros es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos porcentajes que además pensamos que no son nada ambiciosos. Hablamos de conseguir un 30% de mujeres, tanto en perfiles más técnicos de proyectos como en perfiles de management, incluso de alto nivel. Y es muy complicado porque falla muchas veces pues esa cantera, ¿no?, esa presencia de chicas en la universidad. Apoyamos ahí, que seguramente que muchos de vosotros lo conocéis, una iniciativa que es el Girls in ICT. Hay otras, pero somos parte de esta iniciativa que cada
cuarto jueves del mes de abril de todos los años tiene un día de celebración y, bueno, pues vamos a institutos, hablamos con las chicas, intentamos hacerles ver por qué puede ser una opción interesante dentro de sus carreras. Y cuando digo chicas, es decir, vamos a edades incluso cada vez más tempranas, ¿no? Intentamos en torno a los 12 años para que también el mensaje llegue, porque otra cosa que nos resulta muy complicada es transmitir qué hace un ingeniero de telecomunicaciones. Yo me imagino que si lo tenéis que contar en casa muchas veces es bastante complicado. Y una forma en la que sí que solemos llegar a las chicas, a las niñas incluso, es cuando les decimos que una ingeniería es una aplicación del ingenio. Entonces, el ingenio se aplica en todas las facetas de la vida y el ingeniero lo que hace es una profesión de la aplicación del ingenio. Y eso generalmente les gusta y les llama la atención. No sé. Incluso más que los porcentajes de paro, fíjate, porque en esas edades tampoco están pensando en ese tipo de cosas. Entonces, es una de nuestras grandes preocupaciones, la presencia de las mujeres, en la empresa. Y ahí seguiremos trabajando. Pues muchísimas gracias, porque desde luego nosotros estamos 100% sensibilizados con ese tema, y yo, en el colectivo en general y yo en particular como mujer y como ingeniera. Y como hemos estado comentando antes, es verdad que cada vez que se habla de la conciliación un poco profesional, personal, siempre hablamos de la jornada reducida para la mujer, ¿no? Jornada reducida que muchísimas mujeres se la cogen, pero muy pocos hombres, ¿no? Entonces, sí que es verdad que deberíamos de hacer el esfuerzo de dejar de encasillarnos siempre en ese tipo de conciliaciones, abrir la mente un poco más a otras posibilidades de conciliación, como puede ser el teletrabajo, por ejemplo, y que sea una práctica habitual, porque no simplemente repercute en beneficios para el trabajador, también para las empresas, pues para el medio ambiente, para un montón de entidades que están implicadas en todo este tema. Otro aspecto que me gustaría resaltar, Violeta, y aprovecho y comento un tema personal, y es que pues cuando nos hacían las primeras ofertas de trabajo, con 22 añitos, pues yo tenía las 3 o 4 ofertitas y al final me decantaba por pues la que me daba 2.000 o 3.000 euritos más, por el salario. Y hace poco mi jefe dejó la compañía y me dijo, no, voy a cobrar menos, pero me apasiona el proyecto. Y yo, no me lo creo. Digo, no me lo creo. Y ahora sí que me lo creo, porque es verdad que si a mí me ponen otra oferta encima de la mesa, ya no me voy a fijar en 2.000 o 3.000 euritos, ni en 5.000. Voy a pensar, ¿esta empresa realmente está alineada con la cultura multinacional que yo estoy buscando? ¿Esta empresa tiene algún tipo de beneficio social o de ventajas que a mí me apasione? ¿Esta empresa me puede aportar algo más que el dinero? Entonces, me ha gustado muchísimo esa síntesis que has hecho de lo que buscan los ingenieros de telecomunicaciones, porque creo que está 100% acertada. Para nosotros es muy importante el salario, pero también es importante qué otros beneficios nos puede dar la empresa, que nos permite crecer. No solamente se crece con el dinero, ¿no? Tu motivación y tu satisfacción no tiene precio, con lo cual pues es muy agradable ver que empresas como las vuestras trabajan en esas líneas, porque es precisamente lo que nosotros buscamos. Voy a aprovechar y cerrar un poco la mesa diciendo que si soléis venir a este tipo de eventos, los ingenieros de Teleco nos gusta muchísimo presumir de que lideramos este proceso de transformación digital, que definimos nuevos puestos de trabajo, que estamos prácticamente y poco más al mando del mundo. Pero yo quería deciros que sois vosotros los responsables de este capital humano de las empresas. Sois vosotros realmente los que hacéis capaces esta ejecución de la transformación digital, que en vuestras manos está el seleccionar a los mejores y sacar lo mejor de cada uno de nosotros, y que gracias a vuestro trabajo España avanza, las empresas avanzan, nos hacemos más competitivos, dais trabajo a muchísimas personas de nuestro colectivo, con lo cual en vuestras manos, y os quiero hacer partícipes ya de este reto, está la transformación digital y social a nivel nacional y también mundial. Así que muchísimas gracias por haber venido y estar hoy con nosotros. Si queréis preguntarnos algo, es el momento antes de que demos paso a la charla final del evento. Si no, pues os reitero a todos las gracias por haber venido. Espero que os haya gustado esta mesa y muchísimas gracias, que ha sido un placer teneros aquí. Una pregunta, perdona. Sí. Hola. Sí, perdón. Una pregunta. En los planes de contratación, ¿dónde contempláis adquirir personal que supera una cierta edad?
porque yo creo que también dentro de nuestro gremio y de los ingenieros hay una bolsa de trabajo importante de personas que ya superan los 45 o 50 años y que todavía tienen muchísimo que aportar, mucha experiencia, pero sinceramente vemos que se cierran las puertas para estas edades. Pues, ¿alguien quiere responder a esa pregunta? Yo puedo contar. Yo, bueno, contesto por nuestra parte. Desde luego no hay ningún filtro en los procesos de selección con respecto a la edad. Los perfiles que generalmente estamos contratando en los últimos años en Ericsson son perfiles de personas con experiencia, con lo cual la edad, digamos que va un poco con la experiencia, no se pone filtro. De todas formas, el tema de la edad es un tema, hablamos de la diversidad en cuanto a género, el tema de la diversidad de edad es un tema interesante que a lo mejor ahora, al día de hoy, no es algo que se le esté dando mucha importancia, pero dentro de 5 años, y no hablo muy a largo plazo, va a ser un tema de conversación, igual que estábamos hablando hoy, ha salido muchas veces el tema de género, el tema de la edad, porque cada vez, si las estadísticas siguen siendo las mismas, cada vez va a haber menos personas con una titulación en telecomunicaciones en este caso. Las personas cada vez, por una cuestión estadística también, van siendo más mayores, las generaciones jóvenes son menos en volumen y, por lo tanto, van a ser menos en tener esta titulación, y dentro de 5 o 10 años vamos a encontrar con que tenemos que gestionar plantillas o tenemos que empezar a contratar personas mucho más seniors de las que estamos contratando probablemente ahora, y desde un punto de vista de recursos humanos creo que es todo un reto, porque ya cuando hablamos de temas de motivación creo que es todo un reto, porque las motivaciones, lógicamente, también van a ser distintas y la gestión va a tener que ser diferente. Y no digo que diferente porque las personas sean distintas, sí, pero sí las inquietudes vitales son otras, ¿no? Entonces, igual que ahora, por ejemplo, está muy en todas nuestras empresas el tema de la conciliación en cuanto a género, por las edades de nuestras plantillas que pues tienen hijos, que estás hablando de ese tipo de contexto, pues dentro de unos años van a ser personas, pues a lo mejor que tienes que pensar en conciliación de los abuelos más que de los padres, ¿no? Y algo que suena tan lejano no lo es, y lo vamos a tener que empezar a gestionar ya, y tendríamos que empezar a reflexionar ya. Pero vamos, con respecto a tu pregunta, no debería ser nunca un filtro el tema de la edad. Si buscas experiencia, más todavía. Claro. A mí me gustaría hacer un apunte también, que estoy completamente de acuerdo con lo que mencionabas. Nosotros, vamos, yo personalmente lo que sí que me he dado cuenta es que la crisis de estos últimos años ha cambiado mucho las capacidades de los jóvenes. Todo el mundo habla, y es lógico, de la migración de muchos ingenieros a otros países por no tener puestos de trabajo. De lo que no se habla, y a mí sí me parece un problema real, es de la gente que se quedó, que tuvieron la suerte de tener un empleo, pero la gran mayoría de ellos, esta crisis ha durado 7 años, no han tenido la capacidad de desarrollarse en el ritmo y en las áreas funcionales que generalmente su promoción anterior sí tuvo la capacidad. Entonces, en determinadas funciones, sobre todo de management, hay un gap. Hay muchísima gente que tiene ahora 32, que entró con 25 y no ha tenido la posibilidad de desarrollarse prácticamente. Entonces, esa persona no está capacitada, bueno, sí puede estar capacitada, pero no está formada ni ha desarrollado las funciones como para dar el salto al management. Entonces, empieza a competir prácticamente de tú a tú con el nuevo licenciado, porque no ha tenido esa capacidad. Y eso es un punto que nosotros, a la hora de seleccionar ya un mando intermedio, yo me doy cuenta cada vez que entrevisto a muchas personas internas. Si no han tenido esa capacidad de desarrollo, y eso que nuestro sector o nuestra compañía sí que ha tenido evolución, pero cuando vas al mercado sigues viendo mucho ingeniero que ha desarrollado funciones de primer nivel y que ahí se quedó. Y entonces esas personas sí que van a tener más complicadas el desarrollo a gestión, no a puestos técnicos. Sí, de ahí la necesidad continua, ¿no? De siempre que oímos de estar formándote, reciclándote y siempre en la actualidad tecnológica y en la vanguardia. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta que dirijo a la mesa. Desde la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación hemos estado trabajando y participando en esta encuesta, y hablando con los estudiantes y con los coordinadores de los másteres habilitantes, con los profesores de universidad,
hemos detectado que, en primer lugar, no estamos seguros de que la industria y desde vuestros departamentos, que sois los que habláis directamente con los estudiantes egresados, ¿conocéis la diferencia? ¿La tenéis en cuenta en los análisis que hacéis de perfiles, el disponer del máster habilitante? ¿Diferenciáis entre el grado y el máster habilitante? Digo esto porque los alumnos y los propios profesores nos dicen, ¿para qué si nos van a pagar lo mismo y nos van a medir igual? Gracias. Hay que decir que sí. Si quieres, bueno, pues contestando a tu pregunta, nosotros en nuestro caso interno sí que es cierto que valoramos el tema de la formación de máster, incluso tenemos, evidentemente, nosotros apostamos sobre todo, no quita que no contratemos a gente pues que ya tenga una experiencia dilatada, pero sí que estamos haciendo una apuesta muy fuerte por crear una cantera, una buena base sólida dentro de la compañía de profesionales y que luego puedan crecer internamente dentro de la compañía. Y dentro del proceso de gestión interna, que ya es cuestiones internas de los planes de carrera, desarrollo profesional, etcétera, sí que una cuestión tanto de inicio, en el punto de partida, como a lo largo de la carrera profesional interna, sí que se valora el tema de tener el máster habilitante y sí que lo gestionamos. De todas formas, también las compañías tenemos que tener modelos de flexibilidad, es decir, muchas veces lo que decimos, los millennials ahora mismo, las nuevas generaciones son muy inquietos, ya quieren ver la aplicación práctica de la carrera y nosotros lo que tenemos que ofrecer también desde las compañías no solamente incorporarles a lo mejor cuando han acabado el grado, pero darles la flexibilidad y la capacidad de que puedan realizar máster posteriormente posteriormente mientras pueden compatibilizar eso con un trabajo dentro de la compañía o con una beca. Es decir, tenemos que alinear estos estudios, estos conocimientos, este máster habilitante que es fundamental y que es muy importante, lo tenemos que alinear después y dar la oportunidad a los profesionales, pero no sin ello también dar la oportunidad de que se puedan incorporar a la compañía aunque no dispongan del mismo. Yo os diría que en nuestro caso vuestros alumnos no os engañan. Realmente nosotros queremos incorporar profesionales cuanto antes y es un poco lo que comenta Javier. Nos importa mucho tenerlos pronto en la empresa. Ellos también ven esa necesidad y quieren incorporarse cuanto antes al mundo profesional, aun a riesgo de que estén perdiendo parte de la formación. Sí es cierto que luego, una vez que están dentro, tenemos que ser capaces como empresa de permitirles que continúen formándose, bien a través de los másteres que tienen la titulación oficial o bien a través ya de otras modalidades propias de la compañía, pero sí que es verdad que nosotros nos interesa que estén cuanto antes, porque al final tienen una forma de pensar, tienen una forma de enfrentarse a los problemas, tienen una forma y no vemos tan necesario lo que el máster habilitante para ellos les puede dar frente a lo que la compañía demanda. Y yo os diría os haría una pequeña reflexión que se me ha quedado en el tintero antes. Habláis de profesionales multidisciplinares, etcétera. Hay un aspecto que es parte de responsabilidad nuestra y que también nos interesa trasladar al resto de la sociedad, es que hay un aspecto de gestión de personas que los ingenieros, en general, no solo los ingenieros, pero los profesionales cuando se incorporan no tienen. Nos interesa que la gente crezca en la organización, nos interesa que llegue un momento, pasen de una carrera técnica, que es a lo mejor lo que te dicen en un momento, oye, yo tengo el techo de cristal, mi salario no pasa de los 50.000 euros, ¿qué hago? Bueno, pues vete a una carrera de gestión. Sí, pero es que no sé gestionar personas. Nos interesa que los profesionales que se incorporen también incorporen en la medida de lo posible ya aspectos relacionados con gestión de personas, liderazgo, no solo gestionar un equipo, personas, empatía, soft skills, que me parece que decía Juan en algún momento, esa parte para nosotros es también muy relevante, porque es la que nos permite después tenerlos incorporados en puestos directivos, con independencia que tengas carreras técnicas, sí, muy buenos, y que tengan que ganar lo mismo que una persona gestora de equipos, que realmente es así, es responsabilidad nuestra tener carreras no solo managerial, sino desde el punto de vista técnico que estén igualadas en salario. Pero sí que echamos en falta a veces que estas personas tengan dentro de la parte multidisciplinar aspectos relacionados con gestión de personas, a su vez. Sí, yo solo apoyar bastante lo que acabas de decir tú ahora. Nosotros, por ejemplo, damos muchísima importancia a la promoción interna. Antes de cuando ya tenemos un 33% de ingenieros en España
y damos mucha rotación interna y muchísimas oportunidades internas. Y todo lo que es más importante para nosotros es todas estas competencias, la flexibilidad, la gestión de equipos, el liderazgo, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo esto va muy ligado a lo que tú comentabas. Yo creo que es la diferencia. O sea, técnicamente probablemente se supone la valía, porque yo creo que no hay duda, pero la diferencia entre los mejores talentos y los que no son tan buenos, para mí siempre ha pasado la diferencia del talento por las competencias. Y es lo que hace, a medida que vas creciendo en esta promoción interna y vas creciendo hacia puestos directivos, lo que más requieres y lo que más hablas es de la gente. ¿Qué problemas tienes con la gente? ¿A quién muevo? ¿A quién traslado? ¿A quién pongo? Este no, este sí, este tal. Estas son las conversaciones del día a día con nuestros managers. Por lo tanto, cuanto más formados estén ahí, mejor. Aunque es verdad que nosotros al menos, y entiendo que todos mis colegas, estamos haciendo muchísimo esfuerzo para formar en esto, en proyectos, pero no solo en proyectos, en el liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3, para ir avanzando. Y al final es donde tenemos el foco. Es muy importante. Para nosotros como colectivo es muy importante que las empresas den facilidades a los graduados para que puedan hacer este máster habilitante, por dos motivos. En primer lugar, veíamos en la encuesta que el 60% del informe del estudio socioprofesional, que el 60% de los graduados querían hacer el máster habilitante. ¿Por qué todos no lo hacen? ¿Qué pasa con el otro 40%? Y paso al segundo punto, que es porque probablemente no le ven el interés, puesto que ya tienen un puesto de trabajo, ¿no? Pues en los últimos cursos le damos mucha importancia a los aspectos que destacaba Juan, a esas habilidades de project management, a esos skills para ser capaces de gestionar equipos, trabajar un poco más el ámbito social, con lo cual son factores importantes, y el hecho de que las empresas ayudéis a compatibilizar ese primer empleo que muchas veces nos quita estudiantes de máster, para que lo pueda compatibilizar y así poder tener ingenieros en nuestro colectivo. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, pues muchísimas gracias por haber atendido a esta mesa. Le damos paso a Javier, yo creo que nos va a dar la conferencia final, ¿verdad? Gracias.